Bueno, vamos a hablar del síndrome de quemarse por el trabajo o también conocido como burnout. Es un cuadro que ha aparecido, o sea, el primero que lo ha descrito fue Frauenberger en 1974 y está relacionado con aquellos profesionales y actualmente también no profesionales, pero trabajadores que están en empresas que se dedican a servicios, tanto sea estatales como públicas, en relación a el contacto con los otros. Frauenberger describe el síndrome de burnout en 1974 al observar lo que ocurría con los profesionales en el ámbito de la tarea asistencial. Después, más tarde, Maslach y Jackson diseñaron una escala para medir el síndrome de burnout o el síndrome de quemarse por el trabajo y además hicieron una redefinición de la misma, planteando que era la respuesta prolongada a estresores, o sea que tenía una repercusión en lo emocional, en lo cognitivo, en las relaciones interpersonales, y es un constructo dimensional. Esto fue en 1981. En 1984, Lazarus y Folman sacan su libro de estrés y mecanismos de afrontamiento, donde replantean el tema de los estresores, en tanto que no hay estresores, sino hay situaciones de la vida cotidiana, y estas situaciones de la vida cotidiana serían interpretadas por el sujeto a nivel subjetivo como estresantes. Las dimensiones que tiene la escala de Maslach y además que tiene la definición de burnout son tres, en las cuales se describe el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. El agotamiento emocional representa las dimensiones básicas de estrés, la despersonalización representa la dimensión interpersonal y la realización personal representa la dimensión de autovaloración. En la dimensión de agotamiento emocional, o sea, tenemos los síntomas somáticos que va a padecer el individuo, disminución, digamos, de las emociones, o sea, que puede percibir el individuo, sensación de no poder ofrecer nada a los otros, factores asociados a conflictos laborales, interpersonales en el trabajo. La despersonalización se refiere al distanciamiento y desapego, deshumanización en la tarea, digamos, que llevan adelante, y la realización personal está referida fundamentalmente a la sensación de incapacidad, la sensación de no poder cumplir, digamos, con las tareas asignadas, la sensación de competencia. En esto, digamos, yo acá coloqué entre paréntesis el síndrome del impostor. El síndrome del impostor no necesariamente está relacionado con el burnout. Es un síndrome que muchas veces lo padecen aquellas personas que tienen cargos relevantes o dar clases o exposiciones y sienten pasajeramente que no están a la altura de las circunstancias o esto no es merecido. Yo lo coloqué acá acompañándome al síndrome de burnout o al síndrome de quemarse por el trabajo, dado que me pareció pertinente en relación a esta sensación de incompetencia que puede padecer el profesional. Hoy por hoy, la Organización Internacional del Trabajo, o sea, la OIT, reconoce que el entorno laboral, o sea, puede ser capaz de generar situaciones, o sea, que deterioren la salud mental de aquellos, o sea, que se desempeñen en diferentes tipos de trabajo. Especialmente, como nos estamos refiriendo ahora, en aquellos trabajos en los cuales, o sea, se media una acción de servicios hacia otras personas. Los factores que van a incidir en la salud mental en el trabajo es el entorno ocupacional, las características de los factores psicosociales de este entorno laboral, los factores organizativos, o sea que pueden ser, digamos, de tipo de organizaciones tanto sean extremadamente flexibles como extremadamente inflexibles, y entre ellas toda la dimensión, o sea que puede existir entre ambos extremos. ¿Cuáles son aquellos factores, o sea, que pueden evidenciarse como estresantes en relación al ámbito laboral? Son varios, o sea, por ejemplo, roles mal definidos, encuadres imprecisos dentro del ámbito laboral, condiciones de empleo, o sea, contrataciones, por ejemplo, en el caso de los médicos, estar como suplente de guardia durante muchos años y además de ser suplente de guardia, por ahí estar a cargo de la guardia, o sea que de estar en situaciones de responsabilidad sin autoridad,
sin tener el nombramiento para ejercer esta autoridad, pero se le exige, digamos, que tome decisiones de las cuales puede ser a su vez después sancionado, faltas de posibilidades de control en la toma de decisiones, ejecutar, digamos, decisiones que han tomado otros, pero que implican una gran responsabilidad, altas demandas psicológicas por parte en las relaciones laborales, falta de apoyo social en el lugar de trabajo, contacto con pacientes y familiares hostiles, violencias, situaciones de violencia y temor a la violencia, tanto sea de familiares, de pacientes y entre compañeros o entre, digamos, o sea, otros, ya sea colegas o otros miembros del staff de la organización, conflictos de responsabilidades hacia los empleadores y hacia el paciente, por ejemplo, en los casos en los cuales el profesional requiere determinados estudios y el empleador se niega a hacerlos por el excesivo valor de los mismos. Bueno, todas estas cosas, o sea, contribuyen, bueno, y como también había dicho antes, o sea, organizaciones extremadamente flexibles donde se diluyen, digamos, las responsabilidades y las funciones, o organizaciones extremadamente inflexibles donde hay una verticalidad que deja poco margen a la creatividad o a salirse de una, digamos, o sea, situación protocolar pautada. En el 2001 también, digamos, se establece una relación entre aquellos profesionales que sufren de estrés laboral prolongado y la posibilidad de padecer demencia en el futuro. Hoy por hoy, la Unión Europea, los Países Bajos, el Reino Unido, el 50% del ausentismo, o sea, se lo adjudican a situaciones estresantes en el trabajo. Alrededor de 20.000 millones de euros anuales, o sea, son destinados a problemas de salud mental generados por situaciones en el trabajo. El 16% de las enfermedades cardiovasculares en los hombres y el 26% de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres, o sea, están relacionadas con el estrés laboral. De la misma manera, un estudio en la Unión Europea plantea que los costos destinados al estrés laboral se calculan en 3 a 4% del Producto Bruto Interno, que es gastado en problemas de salud mental. Un estudio que se hizo en el año 2015, que lo publica después Intramed en el año 2017, relevando psiquiatras en formación. Se relevan alrededor de 155 psiquiatras, de los cuales el 30,32%, 47 de los mismos, padece de síndrome del quemado por el trabajo. Lo que se vio en este estudio es que el agotamiento emocional, la dimensión de agotamiento emocional, correlaciona directamente con la cantidad de horas destinadas al trabajo. La despersonalización correlaciona, digamos, positivamente con la cantidad de guardias los fines de semana, y la realización personal correlaciona negativamente con la cantidad de guardias de 24 horas que se realizan en la semana. También aquellos profesionales que entraron dentro de los que sufrían burnout o síndrome del quemado por el trabajo, como aquellos que no sufrían síndrome del quemado con el trabajo, se vio que consumían benzodiazepinas para dormir, siendo los profesionales que tenían burnout alrededor del 51%. Cuando se evaluó si estos profesionales consumían alguna sustancia psicoactiva, o sea, para poder llevar adelante su trabajo durante el día, bueno, el 65% no contestó esta pregunta, y de aquellos que contestaron, los que padecían el síndrome del quemado por el trabajo y plantearon que consumían, lo que consumían preferentemente es modafinilo, o sea que habitualmente se lo conoce como el Viagra laboral, y tiene una acción en receptores GABAérgicos, pero que no está muy bien determinada. ¿Cuáles son los grupos laborales, o sea, que están en riesgo de padecer el síndrome del quemado del trabajo? Bueno, preferentemente, como habíamos dicho, los sectores de servicios, de los profesionales que ayudan. En relación a los profesionales que ayudan, médicos, enfermeros, asistentes sociales, psicólogos, terapistas ocupacionales, todo el espectro, o sea, de profesionales, o sea, que se dedican a la ayuda. Puede afectar a toda una organización, o sea, no solamente a un profesional, y en general está relacionado, o sea, con aquellos profesionales, o sea, que tienen gran vocación por la tarea que ejecutan,
que tienen ideales altos en relación a la tarea que ejecuta, que realizan su trabajo con gran devoción. Todo trabajador que se enciende con su trabajo puede llegar a quemarse. Bueno, como habíamos dicho, los profesionales de la sanidad, profesionales de la enseñanza también son un grupo vulnerable a padecer burnout, servicios sociales, y dentro de otro tipo de profesionales que no tiene que ver con la salud ni con la enseñanza, podemos encontrar profesionales de las fuerzas del orden y servicio penitenciario. ¿Por qué el síndrome de burnout o el síndrome de quemarse por el trabajo interesa? Porque tiene una gran tasa de incidentes laborales, ausentismo, abandono del trabajo y descomprometerse con el trabajo, abandono de la profesión. Hay un trabajo hecho sobre residentes de psiquiatría donde se plantea un gran abandono, no solamente de la especialidad, sino también de la profesión médica por parte de estos profesionales, disminución en la calidad de servicio que se le da al cliente, riesgo de mala praxis y además, aquellos que padecen el síndrome del quemado también pueden ser susceptibles de riesgo de acoso laboral. O sea, porque se los identifica, digamos, porque al tener una gran cantidad de ausentismo, al disminuir su compromiso con el trabajo, al poder tener mayor cantidad de accidentes laborales, padecer depresiones, aumento del consumo de sustancias, etcétera, son personas, o sea, a las cuales, digamos, se las identifica como vagos, o que no quieren, digamos, o sea, que no quieren trabajar, y estos sujetos, en vez de hacerles un adecuado diagnóstico, instaurar las condiciones necesarias para la prevención, caen en situaciones de mobbing o acoso laboral. Bueno, esto ya lo habíamos planteado, o sea, el tema de a quienes afecta, y un punto importante es el tema de la personalidad. O sea, las personalidades vulnerables, o sea, tienden a ser personalidades perfeccionistas, con alto grado de autoexigencia y gran implicancia en el trabajo. Reconceptualizando, podemos decir que el síndrome del quemado por el trabajo es una respuesta a una situación identificada por un individuo de estrés laboral que está relacionada con las condiciones laborales, que va a ser de carácter subjetivo, negativo, que va a afectar a cogniciones, emociones y actitudes que van a ser negativas hacia el trabajo y hacia quienes va dirigido ese trabajo, o sea, hacia los clientes o pacientes y hacia su rol profesional y también en relación a los compañeros del trabajo. Esta respuesta va a tener consecuencias disfuncionales en las áreas conductuales, psicológicas y fisiológicas, y va a tener repercusiones altamente nocivas en toda la organización. La respuesta al estrés laboral crónico puede dar como resultado intentos de suicidio, suicidios concretados, separaciones, divorcios, por eso se va a ir trasladando paulatinamente en la medida en que adquiera mayor gravedad a la esfera, digamos, personal de aquel que lo padece, ausentismo, rotación laboral, sabotajes en relación, autosabotajes y sabotajes en el plano organizacional, accidentes laborales, deterioro de la calidad de las prestaciones, abandono y consumo de sustancias. ¿Cuáles son los síntomas cognitivos? O sea, los síntomas cognitivos con los cuales nos vamos a encontrar es sentirse contrariado, sentir que no se valora el trabajo que uno hace, sentirse incapaz de realizar la tarea, que no puede abarcarlo todo, verlo todo mal, pérdida de la autoestima. Los síntomas afectivos van a tener que ver con nerviosismo, mal humor, irritabilidad, agresividad, que se puede traducir en violencia hacia los compañeros, violencia hacia los pacientes, violencia hacia los familiares del paciente. Esta violencia puede ser verbal o puede ser hasta llegar a la violencia física. Aburrimiento, agobio, tristeza, desgaste, sentimiento de culpa. Los síntomas actitudinales, o sea, falta de ganas de seguir trabajando, lo que va a traer como consecuencia el ausentismo laboral, irse antes del trabajo, llegadas tardes, apatía, irresponsabilidad, estar harto, intolerancia, evaluar negativamente a los compañeros, romper permanentemente con el entorno laboral y boicotear situaciones, proyectos que se planteen en el entorno laboral, frialdad hacia los pacientes,
no aguantar a los pacientes. Otros síntomas, el aislamiento paulatino, no colaborar, contestar mal, y síntomas físicos, o sea, somáticos, de cansancio, síntomas que pueden tener que ver con dolores vagos generales, insomnio, aumento de las enfermedades exógenas. El ausentismo también puede estar correlacionado con reiteradas faltas, aumento de la vulnerabilidad en relación al sistema inmunológico, o sea que va a generar el estrés crónico. Un diagnóstico diferencial que hay que hacer en relación a posibles demandas en el ámbito civil o en el ámbito laboral es el diagnóstico diferencial entre acoso laboral y síndrome del quemado por el trabajo. El síndrome del quemado por el trabajo, o sea, es una situación padecida por el individuo de estrés, digamos, en relación a las condiciones de trabajo. El acoso laboral, o sea, tiene que ver con, digamos, algo que le hacen, digamos, al individuo. Una de las características comunes entre el acoso laboral y el síndrome de quemado por el trabajo es que los sujetos, digamos, o sea, que son víctimas de ambas situaciones, son sujetos, o sea, que de personalidades similares y que además se destacan habitualmente en la labor. Va a implicar cuestiones como ninguneo, va a implicar cuestiones como desacreditación hacia el profesional, pérdida de su lugar de trabajo y enviarlo a lugares de trabajo de menor calificación, etcétera. De todas maneras, aquel que padece el síndrome de burnout puede ser víctima a su vez de una situación de acoso laboral. Para concluir, podemos decir que el síndrome de quemarse en el trabajo es un problema de salud pública, independientemente de que haya mucha difusión, charlas, artículos, que en todos los congresos, o sea, de salud mental, aparezca la temática. En la realidad se hace muy poco trabajo preventivo para resolver o detectar a aquellos profesionales, o sea, que están padeciendo esta problemática. Las condiciones laborales en los trabajadores de salud siguen siendo precarias a todo nivel, tanto por diferentes razones, tanto a nivel público como a nivel privado. Hoy se sabe que afecta no solamente a los trabajadores de la salud y a los trabajadores, o sea, de la enseñanza, los cuales se han incorporado más tarde, sino a todos aquellos los trabajadores que prestan servicios, y el incremento de la violencia hacia los trabajadores de la salud, especialmente en las áreas de emergencia, también es un hecho a destacar como factor de riesgo en la actualidad.